Este Salmos que voy a estar predicando hoy, el pastor ha estado enseñando no solamente el domingo, también estuvo así el martes en nuestro servicio de la semana en Microllí. Estuvimos estudiando un poquito más a profundidad el Salmo 51 y es un salmo donde se ven los compromisos de un hombre que se arrepiente delante del Señor, que acude a Dios, que hace compromisos delante de Él, que está dispuesto a decir: Señor, levanta los muros porque yo mismo fui a través de mi pecado, a través de mis errores fatales, el que los fui destruyendo y el que estuvo a punto de la muerte, a punto de perder aún, como el pastor mencionaba, que es lo peor para un rey, perder la autoridad. Y fue uno que nos dejó un salmo luego de su pecado, de cómo arrepentirse, un modelo que está escrito en la Biblia con un propósito. Pero hoy este salmo es que voy a estar predicando, algunos atribuyen que lo escribió David, otros piensan que fue Moisés y no se sabe específicamente quién lo escribió, aunque hay muchas características que pudieran denotar que fue David. Nosotros sobre todo predicamos y sabemos que está en la palabra, es muy conocido, y hace poco escribimos en una de las fotos en las redes sociales cuál era su salmo favorito, y este fue uno que varias personas escribieron. Definitivamente algunos de ustedes conocen como la palma de la mano el Salmos 91. Ese salmos de protección, ese salmos que una y otra vez te es de consuelo, te es de estandarte. Y a esta prédica le he llamado habitación segura, una habitación segura que encontramos en la palabra de Dios. Fíjense, si tienen su Biblia, vamos a estar en este salmo específicamente. El verso 1, y aquellos que lo saben de memoria pudieran decir, ¿cómo empieza el Salmos 91? ¿Cómo empieza nada más? ¿Cómo? Las ovejitas online dicen que no los están escuchando. Van ya, se están preparando. ¿Cómo empieza el Salmos 91? Hasta ahí, muy bien. El que habita al abrigo del Altísimo. Ya aquí tenemos una nota en particular, es que este Salmos no es para todo el mundo. Es que este Salmos tiene un destinatario. Es como una carta que va dirigida a alguien en particular. No dice aquí el que cree, el que a veces, el que visita al abrigo del Altísimo. No, sino que nos está diciendo el que habita al abrigo del Altísimo. Ya va hablando específicamente una audiencia de aquel que habita al abrigo del Altísimo. El que habita, va para el que habita, va dedicado a la que habita, va dirigido al que habita, va a nombre. Puedes escribir tu nombre ahí. Si tú habitas al abrigo del Altísimo, es para ti. Y si aún no estás habitando, este salmo puede ser una invitación para ver las consecuencias y la bendición de habitar al abrigo del Altísimo. Es decir, en otras palabras, para entenderlo mejor, así que este está sujeto a esa condición, el que habita, es como decir el que me ha preparado una habitación. Es como decir el que me ha preparado una habitación. ¿Y qué es habitación? Porque muchos de nosotros esta palabra es muy conocida, pero habitación es acción y efecto de habitar. Pero entonces, ¿qué es habitar? Es vivir, es permanecer y es morar. Es aquel que vive, que reside, no que a veces va y viene, sino aquel que siempre permanece y está en ese lugar. No es que no se mueva, sino que siempre llega y permanece en ese lugar. En todo lo que hace va dirigido a ese lugar. Entonces, habitación es un espacio privado que tiene una cama, que tiene una decoración, que tiene una organización que le da personalidad. Estoy segura que si vamos al cuarto, a la habitación de cada uno de ustedes, tiene diferentes decoraciones, maneras de estar. Algunos consideraron la entrada de luz. Otros están pensando acerca del sonido, están pensando acerca de dónde van a colocar. Unos quieren que sea un punto focal su cama, que cuando entren la vean ahí. Otros tienen televisores dentro de las habitaciones, otros no. Algunos no solamente tienen una cama, también tienen muebles, lugares de estar, tienen unos sillones, tal vez como ese que está aquí. Hay diferentes maneras y cada cuarto tiene una personalidad. Algunos le dicen, yo lo quiero ver muy claro, así que va a color blanco. Otros le dan muchos colores o colores más acentuados. Pero cada habitación tiene una personalidad que nosotros mismos le damos.
Puede ser que cuando éramos pequeños nuestros padres nos lo fueron preparando, pero a medida que fuimos creciendo, el hijo va a entrar a darle una personalidad conforme a sus gustos y a su identidad. Entonces, hay una diferencia entre casas y habitaciones. Y tengo una frase que quise escribir porque podemos comprar casas, pero no podemos comprar habitaciones. Se venden casas, pero no es común escuchar, te vendo la habitación. Se puede escuchar, te alquilo un cuarto, te alquilo un apartamento, un departamento con tantos cuartos. Pero comprar habitaciones hay una diferencia. Y recordemos que estamos hablando de esto porque dice el que habita es el que ha preparado una habitación para el abrigo del Altísimo, el que vive ahí, el que permanece, el que mora ahí. Pues las casas nos incluyen cuartos que nosotros convertimos en habitaciones. Las casas nos incluyen cuartos, pero no todos los cuartos son habitaciones, porque hay cuartos que las personas, si no tienen específicamente hijos, dicen esto es un cuarto para un asunto de música, para mi proyecto musical, o esto es un cuarto donde yo voy a trabajar, se convirtió en oficina, esto es un cuarto para un almacén. Así que hay diferentes razones por las cuales nosotros tenemos cuartos y le damos un propósito, pero habitación en particular es esa donde va a haber un descanso, donde va a haber una intimidad, donde no todo el mundo tiene acceso, a diferencia de los elementos en una casa. En una casa las personas pueden entrar a su casa y pueden ver la cocina, pueden ver la sala, pueden ver el baño si lo van a visitar, pero a la habitación no todos van. Sí, a veces estamos muy emocionados porque tenemos nuestra casa y queremos mostrarla. Eso es una cosa, pero dejar a una persona en su habitación no es correcto. Así que las casas nos incluyen cuartos que nosotros convertimos en habitaciones. Y llegó a una conclusión. Entonces, no todo el que construye una casa sabe preparar una habitación. Hay muchos que saben construir casas, pero las habitaciones no solamente se construyen, sino que se preparan. Y tienen también una personalidad. Podemos edificar casas, pero solo los adoradores preparan habitaciones. Vamos a entrar un poquito más allá. Solamente aquel que tiene un interés y una intención de tener una casa, dice mi casa y yo, o yo y mi casa le serviremos al Señor, es que yo voy a traer la fe a esta casa y así la voy a edificar con fe. Pero le toca entonces a los hijos ser los que preparan la habitación. Los padres edifican la casa, pero solo los hijos preparan las habitaciones. Los hijos son los que van a preparar, los que van a tender la cama, los que van a decidir también dónde colocar cada cosa, aún sus juguetes, aún su armario de ropa, cada cosa, y le van a dar un sentido. Esto también paralelo al mundo espiritual, al reino espiritual. Nosotros, nuestros padres, deberían ser aquellos que nos infundan la fe. Dice la palabra que es la madre la que da la dirección a su hijo, pero sin embargo somos los hijos los que tomamos el tiempo para preparar esa habitación. El Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Dice, es la tierra, todo lo que hay en ella, el mundo, y hay una excepción, y los que en él habitan. Oh, esa es una categoría, los que en él habitan, los que en él habitan, los que habitan en mí también. Hay unos que específicamente se han tomado un tiempo para habitar en mí, son míos, dice el Señor. En Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en el cuerpo humano, y ustedes, al estar unidos en Él, están llenos de esa plenitud, dice en Colosenses 2:9. Pero dice en el Salmos 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo. Nuestro Dios es lo más alto que podemos tener, es el nombre más alto por el cual toda rodilla se dobla en el nombre de Jesús. Y su abrigo aquí nos hacen entender un lugar seguro, un lugar donde buscamos calor, donde buscamos socorro. Usualmente quien lleva una cobija o un abrigo tiende a ser las damas. Son como que las más que vemos con abrigos, o que cuando tienen sus niños cargan con una frisa, una sábana, una cobija, o tienen abrigo. Nuestras abuelas que tejían abrigos. Pero este abrigo, dice, es el abrigo del Altísimo. Es uno en particular, especial, y dice, morará bajo la sombra
del Omnipotente. Así que ya entendiendo esto, va dirigido a aquel que ha preparado una habitación para el Señor. Aquel que prepara habitación para el Señor se esfuerza, le da identidad y separa un tiempo para estar con Él. Y ahora en el versículo 2 comienza a hablar ¿quién? Ese que habita en el abrigo del Altísimo. Ese que habita es el que habla. Se describe cómo es su relación con Dios y empieza a decir en el versículo 2: diré yo Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Este que habita describe que es uno que tiene puesta su esperanza en el Señor, que es uno que ha hecho del Señor su fuerza, su castillo, su lugar seguro, que es aquel quien tiene la confianza en Él y dice: mi Dios en quien confiaré. El que está hablando es el que habita. Tú quieres escuchar si una persona está habitando en el Señor, es esa persona que te dice en medio de todo: la esperanza del Señor no avergüenza. Mi esperanza, el proceso está difícil, pero mi esperanza está en el Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En el versículo 3 dice: declara por su boca, es esa persona que te infunde aliento y te dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Pero en el versículo 4 vuelve como nuevamente a conectarse con el versículo 1 que dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Este salmo lo estuve estudiando bastante porque sentí de parte del Señor que había como una conexión, y le explicaba el pastor hace mucho tiempo, yo creo que como 2 meses hablábamos ya de esta serie, y en particular es que hay salmos que tienen estructuras quiasmáticas, estructuras que son como una X y se cruzan, que específicamente cuando empieza a decir una idea inicial y tiene una idea secundaria, como decir A, idea inicial, B, idea secundaria, y luego viene la idea secundaria y termina con la idea inicial. Y este en particular yo como que quería predicar de uno con estructura quiasmática, pero no la tiene simple, la tiene un poquito compleja. Y es que se conectan, vuelve de momento el que habita, está describiendo aquel que vive, que mora, permanece bajo la sombra, pero luego te da como los beneficios, te dice: esa es la esperanza, empieza a hablar, cambia, y luego en el versículo 4 otra vez se conecta con ese versículo 1 porque vuelve y habla como del abrigo. Ese abrigo tiene plumas. Ese abrigo tiene plumas. ¿Usted sabe que hay abrigos con plumas? Abrigos con telas también de animales como pieles, con plumas. Y alguien pudiera decir: pero una pluma es algo muy simple. ¿Qué comparación? Yo creo que tenemos aquí la imagen de una pluma. En particular, este versículo 4 es una imagen poética. Es un versículo que nos está plantando una metáfora. El Señor nos está hablando a través de él y nos compara que con sus plumas delicadas, las plumas tienen una proteína que nosotros también tenemos en las uñas y en el cabello. Se llama queratina y ayuda a nutrir, fortalecer el cuerpo, el cabello, las uñas. Es algo delicado, tiene nutrición en sí. Y esa pluma está enriquecida de queratina. Y esa pluma en particular, el Señor nos dice: yo te cubro con mis plumas. Con sus plumas te cubrirá. ¿A quién va a cubrir? Al que está habitando. La pluma en particular, si pensamos en plumas, podríamos pensar en aves, en pájaros, también en una gallina, en un águila. Y las plumas, las gallinas, en este ejemplo, cuando cubren sus polluelos, lo hacen porque le dan un ambiente térmico, le dan calor. Las plumas sirven también, son las mismas con las que vuelan. Las águilas vuelan con sus plumas. Pero en esas plumas, cuando cubre la gallina a sus polluelos, no solamente le da calor, sino que también la está protegiendo de los climas adversos, de los momentos o los desastres naturales, las está protegiendo. Debajo de esas plumas está también dándole el calor, porque cuando alguien tiene frío, qué difícil es tener frío y no conseguir un lugar donde haya calor, o una tela, o un pedazo que te estabilice. Así que en esas plumas el Señor nos estabiliza en momentos de ansiedad, en momentos difíciles que estoy descontrolado. Yo necesito ir debajo de esas plumas, porque esas plumas me dan estabilidad. Esas plumas también me comunican un mensaje.
Esas plumas son suaves, son delicadas para recordarme de su amor, para recordarme que estás conmigo. Mamá está contigo. El Señor está contigo. Aquí hay una comparación, una metáfora también, donde el salmista está queriendo comparar que aquel que habita al abrigo del Altísimo vive en el amor del Señor, y el amor de Dios lo está mostrando desde una figura como femenina, desde un instinto maternal, así como una gallina está con sus polluelos, un águila con sus criaturas. Y le dice: te voy a cubrir, con sus plumas te voy a cubrir. Con esas plumas te voy a cubrir. La palabra cubrir viene del hebreo sakak, que significa entretejer, como alguien que cose. ¿No dijo el salmista: entretejido fui en el vientre de mi madre? Hemos sido con delicadeza, como aquel que cose con la aguja, hilo por hilo. El Señor ha ido contando cada uno de tus cabellos y te ha formado con propósito. Escogió el vientre de tu madre para que hoy tú estés aquí. Hilo y pedazos, célula por célula, el Señor fue eligiéndote y sellando en ti tu identidad y tu propósito. Cubrir, sakak en el hebreo, significa también protección, defensa. Esas plumas te cubren y te protegen. Esas plumas son un lugar donde comunican que el Señor está contigo. Esas plumas son un lugar que te da calor para el momento que necesitas estabilidad, para el momento que necesitas consuelo. Esas plumas también te protegen del depredador. Mientras estás ahí debajo de esas plumas, la ave está protegiendo a sus criaturas y le está recordando: mientras estás conmigo, nadie conmigo se mete porque estás debajo de mí, estás cubierta. Pero algo importante es que en el versículo 1, que se conecta con este versículo 4, dice que el que habita debajo de ese abrigo, imaginemos un abrigo tan grande, dice: el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, que quiere decir todopoderoso. ¿Cómo se puede medir una sombra? ¿Cómo se puede medir la sombra de un árbol? Se tienen que medir específicamente como si fuera un triángulo sus medidas, pero eso depende del tamaño del árbol. ¿Cómo se puede medir la sombra de Dios? ¿Cómo se puede medir si su amor es tan grande que dice la palabra que es inmensurable? ¿Cómo se puede medir la sombra de Dios? La sombra de nosotros es solamente hasta donde vamos, nuestra dimensión. Pero la sombra de Dios quiere decir que donde yo estoy, me sigue, me cubre. Que donde yo me encuentro, ahí está. Que como yo me encuentro, también me está cubriendo. Independientemente de cómo está mi condición, esa sombra me está protegiendo. Esa es la bendición de habitar en la presencia del Señor. Es una habitación segura. Hay personas que ni en su habitación tienen descanso y paz para dormir. Que en su habitación necesitan colocar tantos seguros a las puertas, a tener tantas cosas y elementos para sentirse seguros, y tienen tanto temor de descansar que ni aún hayan descanso algunos de ellos, porque esa habitación no está al abrigo del Altísimo, está a la seguridad personal, está el conocimiento que yo puedo tener, está el control de lo que yo puedo saber, que yo pienso que esa seguridad es ilimitada para mí, pero no lo es, porque no viven a la sombra del Altísimo, sino que necesitan estar bajo esas alas te protegen. Pero no solamente dice que esas alas te cubren, dice que también debajo, y dice: y debajo de sus alas estarás seguro. Debajo de sus alas estaremos seguros. En un momento dado, cuando el ángel le habló a María, respondiendo al ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este poder del Altísimo se sigue confirmando a través de la palabra. Y es que el Señor nos cubre. Y no solamente nos cubre, sino que sus alas nos dan seguridad. Las alas de Dios, cuán grandes pueden ser. Un hombre que vivió en 5 años en los campos de concentración nazi dijo que él
se pudo sentir estando en ese lugar difícil donde su vida, muerto no fue, pero su vida en particular pudo descubrir cómo a medida que se refugiaba debajo del Señor, en la sombra del Señor, encontraba que estaba remontándose a las alturas, como si sus alas lo sostuvieran y lo levantaban en cada momento de adversidad. Una persona que se encontró en momentos difíciles, al borde de la muerte, que pudo haber rechazado su fe, que se pudo haber rendido, dice que sentía que sus alas, las alas del Señor, lo levantaban y lo remontaban a las alturas. Nos dice su palabra que todos aquellos que estemos cansados vamos a correr fatigados y nos remontaremos bajo las alas del Altísimo. Las alas del Señor. Las alas del Señor nos remontan a las alturas. Por un momento entendí que este Salmos habla de aquel que se refugia bajo las plumas del Señor, que te cubre, que te protege, que te defiende. Pero cuando habla debajo de sus alas, esos polluelos no están ahí todo el tiempo. Esos polluelos hay momentos que van también a levantar vuelo, que también van a caminar y siempre van a recordar lo que aprendieron de su madre. Van a aprender y van a recordar, identificar el calor que tienen esas plumas. Saben quién es. Saben cuál es el lugar seguro. Saben y aprendieron unas lecciones en ese entrenamiento. Pero nosotros también hemos sido llamados a remontarnos a las alturas. Hemos sido llamados también a abrir nuestras alas y emprender vuelo y hacer lo mismo que un día hicieron con nosotros, o si no lo hicieron, aprender y hacerlo por otros. Un ejemplo de alguien que en otra manera quería decir: yo necesito habitar en un lugar seguro, y anhelaba encontrar y habitar en la presencia del Señor. Se encuentra en el Salmo 27, 4 al 7, un salmo muy conocido, y dijo David: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Qué dijo? Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿No se parece este salmo de alguna manera al Salmo 91 de alguien que anhela habitar, que anhela estar en la casa de Dios todos los días para poder contemplar su hermosura? Es para pasar tiempo con Él. Es cerrada la puerta. Yo quiero habitar en tu presencia, yo quiero estar en tu casa. Yo no quiero venir solamente a pedirte, yo quiero venir a pensar en ti, a contemplar cuán bueno tú eres, a contemplar tu hermosura, contemplar cuán bueno tú has sido, cuán perfecto tú eres, contemplar tu amor. No nada más por lo que yo necesito, sino que yo quiero ir a la casa de Dios a contemplarte. ¿Sabes qué? Un lugar seguro también es la casa del Señor. Su sombra te cubre aquí, te cubre en tu casa, te cubre en el camino, te cubre en el regreso. Su sombra te cubre. Pero el Señor no quiere que solamente vivas de momentos en momentos. Él quiere que habites en su casa y en su presencia. Y así como dice que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. En el salmista también, en el Salmo 27, 4 al 7, dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Es lo mismo que de alguna manera David y los diferentes salmistas descubrieron de lo que es habitar en la presencia del Señor. También es lo mismo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es aquel que descansa en esos delicados pastos. Es el mismo que se conecta con el Salmo 23 y te recuerda que ese es tu pastor, tu buen pastor. Ese que está bajo esa protección es el que está hablando. Tú quieres encontrar un consuelo, quieres encontrar un recordatorio de lo que es vivir bajo la bendición de Dios, de lo que es habitar. Ve a la palabra. Dice en su palabra: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Es lo mismo que dice: no temerá del terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. El que habita en la presencia del Señor no es aquel que vive con miedo, es aquel que puede descansar seguro, es aquel que puede dormir tranquilo, es aquel que puede vivir y ver que muchas cosas pueden acontecer, pero caerán 1000 a mi lado, 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí
no llegarán. Tiene puesta su confianza en el Señor. Dice, me ocultará en lo reservado de su morada. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En otra frase, en el Salmo 27, me ocultará, me va a esconder, me va a guardar en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Hay momentos donde el Señor también va a decir, bueno, basta para que estés escondido. Es tiempo de que también corras con tu llamado. Es tiempo de que te levantes y te quiero colocar alto. Quiero que te recuerdes de quién te sacó. Te voy a exhibir, te voy a promover, te voy a colocar alto para que des testimonio del Dios que te guardó, del Dios que te bendijo, del que te escondió en la palma de su mano. Pero es aquel que anhela estar en la casa del Señor. Él te esconde en su casa. Él te esconde en el hueco de tu mano. Pero Él también quiere que testifiques de eso que tú encontraste ahí debajo de sus alas. Ese Salmos 91:8 continúa diciendo, ciertamente con tus ojos vas a mirar y vas a ver la recompensa de los impíos, porque has puesto Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. El verso 1, el verso 4, el verso 9, el verso 14, todos tienen una conexión al que habita al abrigo del Altísimo. El verso 11, lo voy a denotar porque fue uno que fue como tal, uno que el enemigo trató de usar contra Jesús en el momento de la tentación. Le dijo, lo puso en el pináculo del templo más alto y le dijo, vamos, pruébame, que Él va a enviar, como escrito está en el Salmos 91:11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. No estemos adormecidos, iglesia. Es importante que sepamos que el enemigo también conoce de la palabra y la va a usar a su favor, pero tú, como Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios, sino que el Señor me defenderá. El Señor me defiende por cuanto en mí ha puesto su amor. Dice, yo también lo libraré, aún de las adversidades, aún de la escasez, aún de las mentiras, aún del engaño, aún de la tristeza, aún de la distancia de tu situación. Yo también lo voy a librar, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Pero ese nombre se conoce en la habitación con el Señor. Es el lugar de intimidad. La habitación es el lugar privado de intimar. Hay lugares y hay personas con las cuales tienes conversaciones específicas, especiales, que no las tienes con todo el mundo. Jesús lo demostró con los 3 discípulos, cuando también se transformó frente a ellos, lo hizo en privado. La intimidad no se da en lugares públicos, se da en lugares privados. El que habita al abrigo del Altísimo está dispuesto a cerrar la puerta, ir en privado y decir, Señor, te quiero conocer. Revélame tu nombre, Señor. Yo quiero tu nombre. Yo he puesto en ti tu amor. Yo lo quiero colocar todo. Dice su palabra, Él te promete, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Y no solamente nos promete librarnos y estar con nosotros en la angustia, nos dice que nos va a saciar de larga vida. Hay personas pasando diagnósticos, momentos de enfermedad o con temores de tener alguna enfermedad, pero el Señor dice, yo te voy a saciar de larga vida y te voy a mostrar mi salvación. Te voy a mostrar que yo te salvo de la enfermedad, que yo te rescato del lodo cenagoso, que yo te voy a levantar y te voy a poner en alto por cuanto has conocido mi nombre, el gran yo soy, el yo soy. Efesios 3:20, por favor, y vamos preparándonos. Quiero terminar, porque la habitación segura, muchos podemos pensar que está en un lugar físico, sí. Yo tengo mi tiempo también para orar. Yo tengo mi tiempo para cerrar la puerta y estar con el Señor. Pero ¿dónde se puede preparar y dónde el Señor está buscando que esté esta habitación? Tristemente, mientras me preparaba para esta predicación, me impresionó mucho, y algunos de ustedes ya lo deben saber, pero el Salmo 91 muchas personas lo utilizan como amuleto. Lo tienen abierto y aún en búsquedas de internet le puede aparecer, abra y tenga el Salmo 91 puesto y lo va a proteger. El Salmo 91, ábralo y téngalo y ande con él. Pero el Señor no te ha mandado a solamente abrir la Biblia, sino a vivirla, a habitarla, a comer su pan. Y en particular,
habitar en el abrigo del Altísimo. Pablo lo explicó de esta manera en Salmos 3, en Efesios 3:20. Y voy a ir un poquito antes, desde el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que habita Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Que a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. El lugar de la habitación segura es que también el apóstol Pablo estaba diciendo, no solamente se conformes con conocer de Dios, sino es que Cristo debe habitar en tu corazón. Hey, gracias por estar conectados con nosotros a través de este podcast. Te voy a pedir dos favores. El primero es que nos dejes tu comentario y lo puedes hacer a través de info@lugardeél. De esa manera vamos a poder conectar contigo. Si hoy este mensaje ha sido de mucha bendición para tu vida, qué bueno. De eso se trata, esparcir la palabra del Señor y que todos podamos ser conectados con Jesús en todo lugar y en todo tiempo. Será hasta la próxima.